vamos a hablar de los transformadores de distribución y los principios de funcionamiento. Voy a hacer hincapié en este transformador porque para nosotros el ámbito eléctrico son los que más nos interesan. Entonces vamos a detallar algunos datos técnicos. Vamos a empezar por su funcionamiento, donde el transformador es una máquina eléctrica que lo que hace es reducir o elevar los niveles de tensión. Ese es su principio básico. Esto responde a la ley de Faraday, donde tenemos ahí esa fórmula abajo, esa E minúscula, que lo que dice esa fórmula es que si nosotros hacemos variar el flujo magnético en el tiempo, nosotros vamos a obtener una FEM, una fuerza electromotriz o una tensión inducida en el bobinado secundario, es decir, se va a inducir una tensión. Esto es producto de que nosotros variamos el flujo magnético, porque estamos en corriente alterna. Esto es básico porque si nosotros quisiéramos usar el transformador en corriente continua, esto no funcionaría. ¿Por qué? Porque no hay variación de flujo, no hay variación de campo magnético, entonces no funcionaría. Entonces el transformador funciona con corriente alterna, donde yo tengo el circuito ahí arriba de la tensión inicial, la tensión que aplicamos a ese bobinado. Tenemos el bobinado primario y el bobinado secundario. Ambos están arrollados en un núcleo de material ferromagnético, donde al aplicar una tensión se va a inducir una tensión inducida en el secundario. Después tenemos lo que es la relación de transformación, que es esa fórmula de abajo, B1 sobre B2 igual a N1 sobre N2 igual a I2 sobre I1, que es inversamente proporcional a la corriente. Esto da hincapié, como dije antes, a la relación de transformación. La relación de transformación nos va a detallar esto. Vamos a suponer un caso de que si nosotros tenemos un bobinado de mayor número de vueltas en el primario, nosotros vamos a tener un bobinado secundario de menor vueltas. Por lo tanto, en el secundario, si es un transformador reductor, es como dije antes, va a tener un número de vueltas mayor en el primario, un nivel de tensión mayor, pero un nivel de corriente menor. Y en el bobinado secundario, nosotros vamos a tener una tensión menor, un número de vueltas menor y un nivel de corriente mucho mayor. Esto se da a que ley de Ohm básica, si nosotros nos ponemos a pensar, el número de vueltas hace que a mayor número de vueltas en el bobinado haya más resistencia, entonces la corriente va a ser mucho menor donde esté el bobinado de mayor número de vueltas. Bien, entonces el transformador cumple con la potencia, es decir que en un caso ideal, bien, en un caso ideal del transformador, la potencia en el bobinado primario va a ser igual a la potencia en el bobinado secundario. Esto en la realidad no es así porque existen pérdidas por corrientes de Foucault, es decir, corrientes parásitas, o por histéresis magnética. Entonces, nunca se va a poder cumplir y lo que se trata es de que esas pérdidas tengan un nivel inferior, es decir, que no sean nada importantes, ¿no? Ahora vamos a pasar al circuito equivalente, donde, bueno, tenemos la tensión en el primario, es la tensión que aplicamos, y producto de esto por la variación de flujo, se va a inducir una tensión inducida en E2, que es en el bobinado secundario, donde tenemos la representación de las resistencias y las reactancias. Esas reactancias se llaman reactancias de dispersión del transformador en el primario y en el secundario. Y va a haber luego, más adelante, voy a hacer
un video de un circuito que es mucho más complejo, que es el circuito final del transformador para los ensayos de vacío y de cortocircuito. Esa resistencia equivalente de ambos bobinados va a representar a las pérdidas de cortocircuito, es decir, las pérdidas que se van a hallar en esa rama serie, se van a hallar a través del ensayo de cortocircuito. Y abajo tenemos otro esquema donde tenemos ya una rama paralela R sub 0 y X sub 0. X sub 0 es la reactancia magnetizante y R sub 0 va a representar las pérdidas en esa rama paralelo, es decir, es una representación donde se va a hallar el valor de esas pérdidas a través del ensayo de vacío. Voy a hacer otros videos donde voy a explicar ambos ensayos y cómo se hacen. Bien, y finalizamos con la potencia de un transformador. Como antes dije, se debe cumplir que las potencias se miden en kVA, la potencia de un transformador. Ya cuando hablamos de kilowatt, tenemos que tener en cuenta el coseno de phi, ¿no? Porque acá tenemos la fórmula S, es la potencia aparente del transformador, S monofásica. La fórmula es V1 por I1 y es casi igual a la tensión a V2 por I2. Esto es decir, ese símbolo representa que son parecidas. ¿Por qué? Porque hay pérdidas, no son iguales la potencia. Siempre la potencia en la salida va a ser menor por todas las pérdidas de corrientes de Foucault, histéresis magnética, etc. Y tenemos la potencia trifásica, raíz de 3 por V1 por I1, y también es prácticamente igual a raíz de 3 por V2 por I2. Es así como funciona el transformador, el principio básico. En otros videos voy a hablar sobre el calentamiento de un transformador, la regulación de tensión, las tomas, los tipos de conexiones, eh, el aceite que lleva todo el mantenimiento del transformador y muchos datos técnicos más que me parecen interesantes hacer videos, pero con lo que tienen que saber es el principio básico, que como antes lo dije, es simplemente al variar el flujo magnético en el tiempo, se va a producir una FEM inducida en el secundario. Bien, si es un transformador reductor, el nivel de tensión, el lado de alta tensión va a estar en el bobinado primario, y si es un transformador elevador, va a tener un nivel de tensión inferior en el bobinado primario, y en el secundario va a tener una salida de mayor tensión, pero a su vez de menor corriente circulando, ¿no? Bueno, espero que haya sido útil, y en otros videos vamos a destacar mucho más cosas. Esto es solo el principio del transformador, así que hasta luego.